Muy buenas noches. El tema que vamos a tratar primero ocurre en el siglo noveno. En la clase pasada nosotros vimos la importancia de Carlomagno, que murió en el 814 y fue un hombre que trajo orden a Europa, trajo, diríamos, seguridad. Fue el hombre que le pidió a los obispos que tuvieran escuelas en sus catedrales, inspeccionaba la actividad política, económica, hasta la iglesia. Pero después de Carlomagno, su hijo Luis el Piadoso ni tenía sus cualidades, ni el carácter, ni la fortaleza. Y todavía más tarde, los hijos de Luis el Piadoso acabaron dividiendo el imperio. Y como el Papa dependía mucho de el emperador y de la seriedad del emperador, el papado cayó en manos de los duques del centro de Italia. Y eso es lo que vamos a estudiar primero ahora, lo que se llama el siglo oscuro de la iglesia. Primero vamos a ver cómo se dividió el imperio de Carlomagno. Por el Tratado de Verdún, los tres hijos de Luis el Piadoso se repartieron los territorios de Carlomagno. Y luego del Tratado de Verdún, ese imperio se fue desintegrando por factores internos y externos. Hubo invasiones de los normandos, por ejemplo, en el sur de Italia, de los sarracenos que partían desde África, de los húngaros en el centro de Europa, y las poblaciones buscaron protegerse bajo el poder de un señor, lo que se llama el feudalismo. Un señor feudal los protegía, les entregaba tierras y ellos tenían, los siervos tenían que entregarle parte de la cosecha, y si el señor iba a la guerra, los siervos iban a pelear a la guerra. El señor los protegía y ellos ayudaban al señor en su economía y en sus campañas bélicas. La vida cultural carolingia se hallaba en su cenit cuando fue truncada. Las bibliotecas destruidas, las escuelas quedaron en ruinas. Y poco a poco la ciudad de Roma va a quedar presa de las rivalidades locales entre las familias romanas, los duques del sur de Italia, la presión de los normandos, los bizantinos que todavía tenían posesiones en Italia y los pueblos germánicos. El papado tendrá que intervenir en esas rivalidades de la nobleza romana del sur y del centro de Italia, tras los cuales se encontraba muchas veces Bizancio, que pretendía recuperar la influencia sobre Italia. Resumiendo, el papado estuvo expuesto a muchos poderes rivales. El cardenal César Baronio le llamó a esta época el siglo oscuro y de plomo y de hierro. Hubo autores que exageraron, entre ellos este señor Luis Prando de Cremona, pero ciertamente que hubo muchos desórdenes. Los nobles de Spoleto y Benevento, entre otros, controlaron el papado durante el siglo oscuro. Ahí se ven, ustedes están viendo algunos de esos, de esos, eh, de esos ducados, ¿no? Spoleto, Benevento, ¿no? Y ahora vamos a ir recorriendo algunos pontífices. León IV, por ejemplo, que levantó unas murallas que todavía existen hoy en día en Roma. Fue después de León IV que normalmente colocan lo que llaman la papisa Juana, una papisa, una mujer que fue papa, por eso es un cuento, es una leyenda. Eso es imposible porque existen documentos firmados por los papas.
y no hay un tiempo intermedio. Y además hay un libro que va poniendo la serie de los papas y ahí no aparece la papisa Juana por ningún lado. O sea que sería imposible que eso hubiera ocurrido. Al desaparecer el imperio de Carlomagno, desaparecen las últimas estructuras heredadas de los romanos. Y la Santa Sede queda a merced de anárquicos señores feudales y de las turbulentas y poderosas familias romanas. Europa vive los ataques de los normandos, de los sarracenos y de los magiares, que son los húngaros. La sede de Pedro cae en manos de individuos indignos y sin ninguna significación, los cuales hicieron descender el pontificado a los niveles más bajos que ha conocido su historia. Ustedes van a ver cosas muy desagradables, pero hay que verlas, es la realidad, es la verdad. Aquí viene uno de los hechos más insólitos. Hubo un papa Formoso que disgustó a los duques de Spoleto, pues en el pontificado siguiente desenterraron el cadáver, lo vistieron con ornamentos, lo sentaron en una silla, lo juzgaron, lo condenaron y luego tiraron el cadáver al río Tíber. El sucesor que hizo esto fue asesinado. El pueblo se indignó tanto que lo asesinaron. ¿Por qué está ocurriendo todas estas cosas? Los nobles, Teofilacto y Teodora, eran dueños de Roma, estos duques. Teodora la joven, Marosio la joven y Alberico, marqués de Spoleto, su hijo Alberico el joven. Esta gente dispuso a su antojo de la sede de Roma. Por ejemplo, Juan XI, Juan XI era hijo de Marosia. Juan XII, Juan XII, era nieto de Marosia, papa con 18 años. Y Juan XIII va a ser hijo de Teodora la joven. Mirando el conjunto, desde 872 al 1049, hubo 39 papas legítimos y 4 o 5 ilegítimos. Varios elegidos a la fuerza o anticanónicamente. 10 no llegaron a reinar año y medio. 2 o 3 renunciaron a la tiara y al poco tiempo volvieron a exigirla. 7 murieron de muerte violenta. Este desorden que ustedes están viendo, fíjense cómo desde la mitad del siglo IX a la mitad del siglo XI, del siglo XI, vive la iglesia un desastre, sobre todo a nivel del papado. Es lo que se llama el siglo oscuro. ¿Quiénes fueron los que resolvieron esto? Los otones. Vamos a hablar un poco de Otón el Grande. Otón el Grande favoreció mucho en Alemania a la jerarquía. Él tuvo que enfrentar muchos nobles rebeldes y para ganar seguridad le daba feudos a sus familiares. Pero eventualmente sus familiares también se rebelaron, eventualmente. Un hombre muy astuto para asegurarse de que no iba a tener más problemas con sus familiares, le confirió funciones administrativas, cargos en la corte, beneficios feudales a varios eclesiásticos, que los va a hacer obispos y condes. Estos eclesiásticos eran más educados que sus familiares. Y aquí viene lo importante. Fíjense lo que está en negrita. Cuando Otón el Grande le daba un territorio a un obispo, sabía que no iba a tener ningún problema, porque el obispo no tiene herederos. El obispo no tiene herederos. Y por eso estos reyes se van a apoyar mucho en los obispos. Ya desde ahora le digo que la próxima vez que nos reunamos, muy probablemente vamos a ver
que esto le trajo un gran problema a la iglesia, porque en el fondo Otón está nombrando obispos, él está buscando gente amigo de él que sea al mismo tiempo señor feudal y eclesiástico. En el 960, un papa muy indigno, Juan XII, le pide ayuda al emperador y hasta lo coronó emperador y espera de él que sea protector y defensor de la Santa Apostólica Iglesia Romana, conservar sus derechos, honores y posesiones. Otón se alió con el poder eclesiástico, apoyándose en los obispos. Era príncipe de su imperio. Y así disminuyó el poder de los príncipes seculares. A los obispos le pedía lealtad y sumisión. Ahí vemos a Otón, la coronación de Otón por Juan XII. En ese momento, Otón, como le resolvió un gran problema al Papa, dándole seguridad, consiguió que el Papa se comprometiera a que nadie fuera electo Papa sin la aprobación del imperio. Y ningún Papa puede ser consagrado sin la presencia de los embajadores del emperador. Pero Otón, que no era un hombre tonto, se da cuenta que Juan XII no sirve, es un hombre corrupto. Y entonces él, como se le revela, lo quita de papa. El sucesor de Otón, Otón II, siguió enfrentando intrigas en Roma. Y Otón III y el Papa Silvestre II, quien había sido su maestro, dieron alas a la idea de un imperio cristiano en toda Roma. Porque Otón III logra entenderse con el Papa. Otón I, volviendo a él, quedó como restaurador de la cristiandad y del Sacro Imperio Romano Germánico. Fíjense qué interesante. ¿Se acuerdan de Carlomagno? Coronado emperador en el 800. Ahora de nuevo hay un emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Pero ahora el centro es Alemania. Todo va a estar feudalizado, incluso hasta la iglesia. Y se restaura una tradición que había quedado vacante desde el 924. Él confirmó todas las donaciones de los emperadores anteriores y era un hombre que de verdad pensaba en categorías universales para toda Europa. Él fue derrotando a los húngaros, a los eslavos, a los daneses y era también señor de Roma y de Italia. Cada papa en los primeros días de su elección tenía que prestar juramento de fidelidad al emperador. Es una norma que ya Lotario anteriormente la había establecido. Lotario creo que era uno de los hijos de Ludovico Pío, de Luis el Piadoso. Para los ideólogos del Imperium en Occidente, el Basileus, el emperador de los griegos, era emperador de los griegos solamente. Otón casi llegó a disponer del papado como había hecho con el episcopado alemán. Pensaba que por la unción recibida él participaba en el desarrollo de la iglesia. Y cada vez que se iba a poner la corona en la cabeza, dicen que ayunaba un día entero. Este hombre llegó a tener un gran poder. En un momento vamos a ver los territorios que él ocupó. En varios colores está lo que él adquirió, pero fíjense sobre todo el territorio en verde, la Alemania y grandes zonas también de el oriente de Francia. Si miramos Otón II, él quiere recuperar la dote de su esposa bizantina, Teófanes, pero muere a los 28 años de malaria y sus enemigos aprovechan para rebelarse. Otón III tiene 3 años cuando muere su padre y tanto Teófanes como Adelaida hacen de regente. Tenía un gran amor a la Roma clásica y a la iglesia y logra vencer en el 996 a los seguidores de su rival Crescencio. Otón III
llega a regir la cristiandad. Puso a su primo Gregorio V y fue el primer papa alemán. Eventualmente pone también a su maestro Silvestre II, Herbert de Aurillac, era tutor de él. ¿Por qué escogió el título? Porque Constantino el Grande fue el papa de Silvestre I. Y ahora él quería decir, de nuevo hay un emperador con el que yo me entiendo, ¿no? Y así hay varias intrigas. Aquí vemos al marqués de Ivrea asesinando al obispo de Vercelli con toda su corte episcopal, castigado pero no sometido. Otón III se preparaba a castigar a una Roma rebelde, pero muere. Desde el siglo XI, los normandos están en el sur de Italia y se le va a reconocer esas posesiones que eran antes de los bizantinos. Y el papado acabará siendo aliado de los normandos contra los bizantinos y eventualmente contra los mismos emperadores alemanes. Tan grandes amigos serán los normandos que ellos van a convertir. Más tarde vamos a ver dónde estaban localizados los normandos. Un sobrino de Otón el Grande, Enrique II, ya en ese momento política y religión están unidas en Alemania, forman una especie de orden sagrado y el emperador va poniendo hombres de confianza en las diversas diócesis. Este hombre se conduce autoritariamente disponiendo de los bienes eclesiásticos. Otro rey alemán, Conrado II, bisnieto de Otón el Grande, coronado en Roma, reforma los monasterios. Y todavía más interesante, Enrique III condujo el reino de su padre, Conrado II, al punto más alto. Nombró obispo del reino y le confirió la investidura con el anillo y el báculo. Voy a repetir esto. Los emperadores de Alemania le habían hecho tantos favores a la iglesia que se sentían con derecho de ir nombrando los obispos y asignándole, usted va a ser obispo en este territorio y usted tiene este poder que yo le doy. Promueve una renovación monástica y eligió al abad Hugo de Cluny como padrino de su hijo Enrique IV, que va a ser uno de los personajes de la próxima clase, Enrique IV. Este hombre llegó a tener tanto poder que en un momento en que había 3 candidatos al papado, eran 3 papas disputándose quién era el verdadero papa. Los reúne en Sutri, Italia, y los depone. Ninguno de ustedes va a ser papa. Y elige a su hijero de Bamberg con el título de Clemente II. Ese va a ser el papa, porque lo dice él, el emperador. Nos detenemos ahora, o sea, se dan cuenta cómo los emperadores alemanes resolvieron un gran problema en Italia y ahora se quedaron con el poder. Ellos son los que tienen el poder. Sí. Eso pasa incluso hoy en día. A veces vemos un país que interviene en otro y por momentos pareciera tener todo el poder para hacer lo que se va a hacer. Hacia el año 1000 la gente tuvo mucho miedo. Uno de los signos era que la anunciación coincidió con el Viernes Santo, que un árabe, un musulmán, destruyó la Catedral de Santiago de Compostela, que un musulmán destruyó el Santo Sepulcro. Y cuando se conmemoraba el aniversario de la Pasión, la gente tuvo mucho miedo. Pero no hubo epidemias, ni guerras, ni temores. El pueblo romano debió celebrar las calendas de enero a la manera pagana, como era acostumbrado después de que cada uno volvió a sus ocupaciones. Pero más tarde hubo un hambre tan grande que algunos recurrieron al canibalismo. ¿Qué cosa era ser católico en el año 1000?
Era una espiritualidad muy marcada por los monjes. Los obispos, en su mayoría, eran también señores feudales. Ese es también uno de los puntos más importantes de la sesión de hoy. Darnos cuenta que quien era obispo tenía también tropas, territorio, administraba. El clero había renunciado a vivir una vida a partir del Evangelio. Andaba enredado en muchos negocios, propiedades, muchas veces en una vida desordenada y muchas veces caían en la simonía, es decir, andaban buscando dinero por las funciones religiosas. Hasta entrado el siglo XI, el Papa mismo no era más que un varón romano, un soberano poco influyente, a veces capellán y servidor del emperador. Para reformar la iglesia había que derrotar la simonía, negociar con los sagrados y el olvido del celibato. Muchos sacerdotes tenían una mujer y eso era público, o sea, había una gran corrupción, ¿no? Se necesitaba un papado libre y vigoroso para la cristiandad. Bueno, ustedes se acuerdan que yo les dije que del siglo IX hasta la mitad del siglo X la iglesia vivió un gran desorden. Pues ahora le voy a dar una sorpresa. En medio de ese desorden surge un monasterio, Cluny, en Francia, que era tan atrayente, tan piadoso, tan serio, que otros monasterios quisieron vivir la regla de Cluny. ¿Cuál es el dato que le da más fuerza a Cluny? Que eran independientes. Por primera vez, los monasterios, este monasterio no depende ni del obispo ni del señor feudal. Ellos dependen del papa. Nadie puede meterse con Cluny. Y los primeros abades vivieron muchísimo. Es el movimiento monástico más importante de reforma durante la Edad Media. Lo había fundado un hombre tremendo, Guillermo de Aquitania, que tuvo el acierto de decir: los fundo, les doy el dinero, les doy la tierra y jamás me meteré en sus asuntos. Hagan como ustedes crean y obedezcan al Papa. No tienen que obedecer al obispo tampoco, ni a mí. Ustedes son independientes. Y eso va a generar un movimiento espiritual muy grande. Ahí les pongo dónde queda Cluny en Francia. Durante todo el siglo XI, Cluny fue el centro espiritual de mayor importancia. Su gran actividad era la oración. Cluny llegará a tener afiliados más de 1.200 monasterios que van a vivir las reglas de Cluny. Otro ejemplo de vida religiosa, San Romualdo, que combina tradiciones de vivir solo y de vivir en comunidad. Estos monjes favorecían la paz de Dios, la paz de Dios. Aquella época era una época muy belicosa, casi tanto como la nuestra. Era una época muy belicosa, donde un hombre que dijera, pongámonos de acuerdo, nunca peleemos en domingo, y poco a poco lo fueron extendiendo. Nunca peleemos en viernes, que fue el día que mataron al Señor, etc. Fue muy importante. Y también la tregua de Dios. Había monjes, reyes, nobles que se ponían de acuerdo. No vamos a pelear durante este tiempo. Y no peleaban. Y eso era una gran cosa. Para que ustedes me entiendan, ahora mismo están matando gente en Gaza todavía. Todavía están matando gente, palestinos en Gaza. Y tú dices, pero qué horror, ¿no? Después de todas las treguas y de todos los cuentos que han hablado, siguen matando niños, mujeres, hombres, porque no se para, ¿no? Esta gente logró en algunos momentos detener todo eso. Ahora van a ver dónde estaban localizados los normandos. Ahí los ven en el sur de Italia,
varias posesiones de los normandos que se fueron extendiendo y ocupando otros ducados. Eso va a ser muy importante porque cuando el Papa tenga problemas con los emperadores alemanes, los normandos son sus aliados. Cuando el Papa tenga problemas con alguna familia romana o con los bizantinos, los normandos son sus aliados. Y los normandos van a controlar el sur de Italia y de Sicilia. Ellos son los que fomentan la revuelta de los bizantinos, es decir, hombres que dependían del gobierno de Constantinopla. Más tarde, en la próxima clase, vamos a ver cómo los normandos apoyaron a Gregorio VII. La otra cara de la moneda entre el 814 y el año 1048. Este papa, Herberto de Aurillac, fue gramático, retórico, promotor de ciencia, introductor del ábaco para contar, músico, teólogo, admirador de los clásicos. Este fue el papa que nombró Otón III en el 999. Un nutrido grupo de normandos se convirtieron y nos deja eh, esta pregunta. La iglesia ahora mismo estaba muy sometida tanto a los emperadores como a los obispos nombrados por el emperador. Y la pregunta es, ¿podía la iglesia ganar su libertad? No se pierda la próxima reunión que tendremos en tiempo de Gregorio VII. Para que ustedes vean lo bajo que había caído la iglesia, les copio esta carta de un monje ermitaño. Los papas se atropellan y el uno expulsa a otro. Ejercita pues tus responsabilidades, Rey Enrique, en el nombre de Dios Todopoderoso. Encuentra un papa digno de serlo, que más valdrá tener uno solo de estos que 1000 de los que hoy conocemos, dice el hombre. Enrique III fue el ejemplo más claro de un emperador en control del papado. Se creía designado por Dios para hacerse cargo de todos los intereses de su pueblo. Eligió obispo y papa, asegurándose que los candidatos fueran aptos. Ustedes se dan cuenta que esto es un momento de emergencia. La iglesia vivía en un caos y el emperador resuelve, Otón I, Otón II, Otón III, etc. Pero a la larga eso no puede durar, porque la iglesia necesita ser libre. En el año 1059, aprovechando la debilidad del emperador, Nicolás II hizo aprobar un decreto que limitaba la elección del Papa a los electores del colegio cardenalicio. Eso fue un paso muy importante. Él dijo, solamente pueden elegir papa los cardenales, no va a influir más nadie. ¿Qué quería Nicolás II con esta medida? Así descalificaba a Benedicto X, cuya elección era aprobada por los duques de Túsculo y eran una gente de nobles de Italia. Y por otro lado, dejaba establecido que su elección había sido canónica, porque él había sido elegido por 5 de los 7 cardenales obispos. En esa época, bueno, todavía hoy en día hay cardenales diáconos, obispos, etc. Estas fueron las precisiones de Nicolás II. El Papa sería electo por los cardenales, obispos. La elección luego sería confirmada por el resto de los cardenales y luego por el clero de Roma y el pueblo. Desde que lo eligieran, el Papa tenía todo el poder. No tenía que ser electo en Roma y se hacía una vaga alusión a la aprobación del emperador, pero no se afirmaba directamente como hubiera querido Otón el Grande, que ustedes se recordarán. Cada papa otorgaría a cada emperador el derecho de confirmar la elección papal.
este derecho podía perderse. Se prohibía formalmente por primera vez que los clérigos recibieran ninguna iglesia de manos de ningún laico. Ese va a ser el punto central de la clase próxima. Este papa va a decir, ningún laico le puede dar ninguna encomienda eclesiástica a, a ningún obispo ni sacerdote. Y se prohibía el matrimonio de los clérigos y el concubinato. Mire, se prohibía, pero no se cumplía. Estaba la norma, pero no se cumplía. Y entonces queda pendiente, ¿aceptaría el emperador alemán la nueva alianza del Papa con los normandos del sur de Italia? ¿Se mantendría la comunión con los obispos de Alemania tan cercanos al emperador? Nicolás II obligó al obispo Guido de Milán a aceptar el anillo que el Papa le confería, declarando que el que le había dado el emperador era simoníaco. Ustedes se dan cuenta que la pelea está casada, ¿no? De un lado está el Papa, que quiere que ningún laico le nombre obispo, y del otro lado está el emperador, que quiere nombrar obispo. Esa es la pregunta, una de las preguntas de la próxima reunión. ¿Quién debía otorgarle sus poderes al obispo? Ahora dejamos aquí este tema. Se dan cuenta que hemos visto dos temas. Hemos visto el siglo oscuro, que inicia con los sucesores de Luis el Piadoso, y hemos visto cómo los otones rescataron la iglesia de ese desorden, invadiendo Italia, pero al mismo tiempo creando una situación para la iglesia donde los emperadores estaban nombrando obispos. En breve vamos a ver por qué Bizancio, por qué Constantinopla se separó de Roma. Ese es el próximo punto.